Vez no nos puede dar un grupo de ejercicios donde hacemos la prueba, tenemos que revisar todo el material en general. Eh, Similares a los que ya les he dado, y similares a lo del libro, similares a los libros que les di acá. De hecho, hoy hacemos, si tenemos tiempo, estos ejercicios, por ejemplo. Estaba revisando, son bastante sencillos e interesantes. Entonces, hay algunos interesantes que me gustaron. Vamos a ver si podemos hacer estos. Si tenemos tiempo, hacemos estos de aquí, por ejemplo. Hacemos los complicados para que se entienda. Entonces, unos similares y después caer en el examen. Ejemplo, la demanda de productos agrícolas en Estados Unidos es, considerando las exportaciones, la demanda total de trigo es esta. Si la demanda interior, la demanda doméstica de Estados Unidos es esta, y la oferta es esta, es decir, este país exporta, y esta es la demanda total, la doméstica más las importaciones, más la que exporta. ¿Qué pasa si la demanda de trigo desciende un 40%? Los agricultores estadounidenses se preocuparían o no. ¿Cuánto cambia el precio cuando cambia la demanda? Prácticamente. Luego acá, si el gobierno de Estados Unidos quiere comprar suficiente trigo en los años superiores para hacer que el precio suba, es decir, quieres impulsar la demanda a través de un gasto público para que el precio suba a 3.50, ¿cuál debe ser la cantidad que debes comprar? Entonces, ¿qué cantidad compraríamos? Compraríamos lo que falta, justamente, para impulsar esto. Entonces, ese es interesante. Lo podemos resolver. O por acá este otro que habla en cambio, tienen bastantes aquí, si se dan cuenta, por eso les dije, los libros son buenos, tienen bastantes ejercicios. Y no se olviden de hacer los primeros 5. Aquí, por ejemplo, dice, la demanda de un producto viene dada por esto. Hay dos precios, uno es el precio sustituto del bien y otro es el precio del producto mismo. Entonces, suponer qué pasa con esto, ya el precio de electricidad cruzada, sí, qué pasa si el precio sube, cuánto cambia la electricidad cruzada, etcétera. Entonces, están interesantes. Sí. Se va a hacer igual a lo que hemos visto, no va a haber ningún ejercicio que no sea diferente, tal vez un poco más complicado, pero no diferente a lo que hemos hecho. En este problema no hay conceptos básicos. Entonces, por eso recuerden el glosario que les pedí al principio, que no tengan problemas con los términos que se usan. ¿Qué tal? Si están de acuerdo, si estamos todos si me siguiera, estamos todos en la misma idea para ya comenzar clase. Entonces anoten, recuerden Sí, 8, profe. el 8 prueba, el campo virtual. Igual se van a conectar porque yo aquí voy a estar viéndolo porque aquí uno sigue en forma remota la prueba. Ahora, terminemos de ver el tema que estamos recién analizando, que era elasticidades. ¿Se acuerdan? Elasticidad precio de la demanda, cuánto cambia la cantidad demandada, cuando cambia porcentualmente el precio en una unidad. Nos servía para analizar ese efecto que sucede cuando tú incrementas o bajas el precio, cuánto esperas que suba o baje la cantidad demandada. Entonces, esto era igual prácticamente a esta parte de la variación de cantidad sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad. Esto que está aquí habíamos dicho que era una especie de derivada, un límite hacia un pequeño cambio. Entonces, esto también se puede hacer usando las derivadas. Y podíamos analizarlo esto inclusive en varias formas. En el formato punto, que es en un punto específico, o en la idea del cruz. Si la sea cruzada, que era ver en promedio de 2 puntos, por ejemplo. Entonces tú cogías el precio final y el precio inicial, buscábamos un promedio. Si esto lo graficábamos, por ejemplo, me quedó muy bien. Recuerda el ejemplo que hicimos de las pizzas, habíamos puesto aquí 20,5 y el precio nuestra era cantidad. Aquí era cantidad, aquí era precio 20,5, la cantidad era 9. Si el precio bajaba a 19,5, bajaba en $1,
la cantidad aumentaba en 11, aumentaba en en una proporción mayor. Entonces aquí bajó en 1, acá subió en 2. Entonces la elasticidad que usamos aquí fue el promedio entre estos dos puntos. ¿Se acuerdan? Entre estos dos puntos. Entonces aquí usamos como el promedio de la variación 10, perdón, 20 y aquí el promedio 10. Ahí estamos bien. Y calculamos en este punto, nos salía una elasticidad precio de la demanda de 4. Entonces aquí en este punto era elástica. Sí. Pero igual podíamos haberlo hecho en un punto final, sino que nos va a salir un valor, porque ya vieron que cuando es línea recta, y se acuerdan, cuando era una línea recta, ¿qué pasaba? En este punto más o menos la mitad se volvía unitario. De aquí para acá se volvía ¿qué? Elástica. Era elástica. Y de aquí para acá era inelástica. Era la demanda, recuerden. Entonces aquí poníamos Q, aquí poníamos P. Entonces, como en una línea recta, coge diferentes valores, podemos usar un promedio, por ejemplo, o también podemos calcularlo en este punto, pero no va a salir diferente que en este punto. Entonces, en eso habíamos llegado. Ya hemos dicho que esto era muy útil. Inclusive más adelante en la teoría de la empresa es como luego presionar sobre eso para maximizar tus ingresos, que también lo vimos un poco. Y no solamente se puede usar para esto, sino también para otros tipos de, no solo con la demanda, sino también con la oferta. Entonces hay varios tipos de elasticidades. Vamos a anotar aquí unas cuantas. En el libro van a encontrar elasticidad, precio de la demanda, por ejemplo, que es la que vimos. La elasticidad, precio de la oferta, que sería hacer lo mismo, pero con la oferta. Sí. No me interesa ver cuánto varía la demanda, sino cuánto varía la oferta. Cuánto varía la cantidad ofrecida cuando cambia el precio en un punto porcentual. Entonces nos permite ver qué tan elástica es la oferta cuando sube el precio, qué tan fácil es para los que ofertan aumentar su producción, aumentar su cantidad ofrecida cuando el precio varía. También hablamos un poco de las características de poder hacer esto. Y tenemos que enfocarnos también ahora, perdón, la garganta, enfocarnos también un poco ahora en la elasticidad, elasticidad de renta, creo que llamaba, ingreso. Sí, a veces tienen diferentes nombres, pero es la misma idea. Entonces, elasticidad de ingreso y la elasticidad precio cruzada, o elasticidad cruzada que le dicen, por ejemplo. Entonces, estudiemos ahora las que faltan y ver para qué nos sirven. Sí. Este, también creo que hablamos un poco, aquí tengo aquí las notas, hablamos un poco sobre los factores que pueden influir en la elasticidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que, qué es lo que permite que tú puedas demandar más de un bien cuando baja el precio o no? ¿Sí? O ofertar más de producto cuando cambia el precio. Es, por ejemplo, los sustitutos que puedes tener. Si pensamos en la demanda, ¿qué hace que un producto que sea elástico? A ver si se acuerdan. ¿Qué hace que un producto sea elástico? ¿Qué hace que un producto sea inelástico? Que no sea mayor a 1.
Bueno, sí, eso matemáticamente, pero vamos a meternos en economía. Es decir, ya sabemos que cuando la elasticidad precio en valores absolutos es igual a uno, es una elasticidad unitaria. Vamos a recordar todo eso. Unitaria. Cuando la elasticidad precio es menor a uno, decimos que es el, bueno, no elasticidad inelástica, pero pongámosle que es inelástica. Estoy mal de internet. A ver, déjame ver un mensaje. Sí, no hay problema. Hay gente que tiene mal el internet. De hecho, todo bueno, a veces pasa, ¿no? Justamente tuve una reunión con una profesora de Guayaquil y no tenía buen internet también, tenemos problemas. Entonces, cuando es menor a uno es inelástica. Cuando la elasticidad precio era mayor a uno, era elástica. Quiere decir que si aquí el precio cambiaba en un punto porcentual, la demanda va también a cambiar en ese punto porcentual. Aquí, si la demanda, si el precio cambia en un punto porcentual, la demanda va a cambiar, pero en una cantidad menor. Entonces aquí es rígida. Y aquí, matemáticamente hablando, si al cambiar 1% el precio, la cantidad va a cambiar en una cantidad mucho mayor. Por lo tanto, aquí, a decir aquí, si baja el precio, la cantidad incrementa mucho más. Si el precio sube, la cantidad baja mucho más. Aquí, esto habíamos hablado que pueden ser bienes necesarios, por ejemplo, cosas que necesitas para vivir. ¿Se acuerdan? Como los alimentos. También hablamos, de hecho también falta la otra, la última. De hecho hay dos más, vamos a poner. Igual a cero, matemáticamente, y la indeterminada. Ya las vemos. Este es parece unas gafas, pero es un símbolo de indeterminado o infinito, como quieren verlo. ¿Se acuerdan de este? Entonces, aquí es, como lo llamamos aquí, perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica, porque el precio sube o baja y la gente sigue comprando la misma cantidad. Eso genera un problema, pero también es difícil encontrar eso en la realidad, porque generalmente existen sustitutos. No sé si pueden pensar en algún producto que cumple esa característica de que por más que el precio cambie, la cantidad sigue siendo la misma. Es decir, es muy difícil encontrar esto, porque tiene que ser un bien que la gente no puede renunciar y que no existan sustitutos. Profe, medicina, cuando es quizás muy especial, puede ser que igual la gente Sí, necesita por más que el precio. sí puede ser, pero Una, siempre hay proceso de sustitutos. quimioterapia, profe. Sí, pero fíjate, ¿qué es si tú tienes 10 personas y si y el tratamiento vale 5.000 y después tú incrementas a 5.500, las 10 personas van a seguir pagando, ok. Pero esto matemáticamente quiere decir que si tú incrementas a 10.000, las personas van a seguir pagando. Y si incrementas a $20.000, las personas van a seguir pagando, pero tal vez ya no hay personas que puedan pagar esto. Por lo tanto, seguramente en base a su renta, habrán personas que no puedan pagar esto y ya va a tender a reducirse. Pero bueno, a un aspecto específico, en un mercado específico, en un momento específico, sí puede ser que ocurra eso, como tú me dices. Si tienes 10 clientes, los cuales son millonarios y le ofertas eso, seguramente sí, no hay problema. Entonces, ahí sí. Entonces, fíjate que sí hay factores que influyen sobre estas elasticidades. La renta, para poder pagar eso, ser sustituto, si hay bienes sustitutos para esto. Si me dices medicinas y tú te gusta comprar, por ejemplo, vitamina C, la vitamina C de marca, ¿cuál es la de marca? Servicio del agua. Sí, bueno, eso sí es verdad, pero si viste que si el precio sube del agua, ¿tú qué haces? Tratas de no gastar mucha agua, entonces baja la cantidad. Si antes consumías 300 metros cúbicos, ahora tratas de consumir 280 metros cúbicos. Entonces está cambiando la cantidad para ahorrarte un poco. Es un proceso natural en base a un razonamiento racional de las personas.
Entonces, fíjate que si es que cambia la cantidad, ya no se cumple esto, no sería inelástica. Entonces, la mayoría de cosas pueden ser inelásticas, pero es difícil encontrar una elasticidad que sea cero. Tal vez en un momento específico, en un barrio específico, así en una pequeña muestra, sí se pueda cumplir, de que el precio sube y la gente sigue comprando la misma cantidad de agua. ¿Sí? En medicina, por ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de, te gusta comprar de marca, pero las marcas son caras, entonces tal vez tú, si sube mucho el precio, te vayas a comprar un sustituto que serían los genéricos, tal vez. Entonces, fíjate que a veces hay sustitutos. Inclusive gente que no puede pagar. Si no puedes pagar, ya te sales. Entonces la cantidad está cambiando, está bajando. Entonces, lo que estamos hablando y diciendo es que existen cosas que van a cambiar la electricidad. La necesidad del producto, sí. El ingreso es importante también para definir electricidad. Cuando ustedes piensen en su producto, tal vez después a futuro, van a diseñar su producto para un mercado específico. Entonces van a sacar la renta de ese mercado específico. ¿Cuánto gastan en productos? ¿Cuáles son tus productos que son similares al que tú vas a vender? Sí. ¿Cuál es el grado de ¿cómo es la palabra en español? Sustitución entre los productos. Sí. Entonces, ahí viene la parte interesante para ustedes. Cuando después hagan estudios de mercado, tienen que darse cuenta en todos estos aspectos, porque estos aspectos, la renta, si es necesario o no, si es suntuario, el grado de sustitución que tiene el producto, va a indicar la elasticidad que va a tener ese producto. Sí, y ustedes van a tener que estimar esta idea de la elasticidad para dar consejos. ¿Sabes qué? El precio tal vez si lo baja un poquito más, la cantidad se va a duplicar y va a ganar mucho más. Pero ¿sabes qué? Mejor no baja el precio porque el producto es inelástico y sale perdiendo. Y estamos claros en ese punto de vista. Entonces, recordar. Aquí falta otro. Pongámosle otro más. El tiempo. El tiempo también es necesario. ¿Qué influye sobre la elasticidad? El tiempo, si es necesario o no. La renta, el sustituto, el grado de sustitución del producto. Sí. Habrá gente que se cambia directamente a los genéricos y hay gente que no confía en los genéricos y sigue comprándole, por más de lo que sea, la cantidad de esta, ¿no? Por ejemplo, los maquillajes, hay gente que le gusta el Avon y punto, le gusta el Avon y compra siempre Avon. Se pone muy caro el Avon y no quiere cambiar a otro producto, pero hay gente que sí cambia. Entonces eso es importante. El tiempo es uno de los más importantes porque permite que, ¿se acuerdan cuando hablamos de tiempo? Voy a ir un poquito más para acá. Cuando hablamos de tiempo, ¿qué era a corto plazo? Menor o igual al año. ¿Qué era a largo plazo? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Un chat. Dime, sí. ¿Mayor a 3 años quizás, profe? O no, no sé, no estoy segura, porque Pero, bueno, el corto, el mediano y el largo plazo, según bueno, yo tengo sí, entendido. pero en economía. Recuerden el glosario en economía. Si se equivocan no hay problema porque están aprendiendo. O sea, en economía, ¿qué era a largo plazo? Mayor o igual a un año. No, ¿Es el tiempo que es mayor a un año? no sería, no, porque estamos definiendo el corto plazo es fácil. Tú dices, ok, por ejemplo, lo que pasó en un año, punto. Probablemente un año. Pero en economía, acuérdense, yo les dije, miren el glosario. Largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente largo, lo suficiente, puse esto para engañarlos y cayeron, por si acaso en el examen les pasa igual, suficientemente largo para cambiar ciertos procesos de producción. Entonces, no está definido lo que sería largo plazo en términos de años, pero sí en términos de concepto. Quiere decir, si tú estás iniciando hoy tu empresa y estás iniciando con un carrito viejo, que es tu utensilio de construcción, con herramientas viejas, como estás recién iniciando, al año no vas a poder cambiar toda tu infraestructura, toda tu capital. Sí. Entonces a corto plazo no vas a poder hacer eso. Pero a largo plazo,
es tu visión a largo plazo. A largo plazo ya me deshago del carrito viejo y compro una camioneta para trabajar. ¿Sí? Entonces, igual pasa acá. Ya vamos a hacer un ejercicio, pero el tiempo va a definir también la importancia de la electricidad. Porque algo que es necesario ahora, tal vez ya no es necesario a largo plazo, si se acuerdan. El gas, por ejemplo, o el petróleo a corto plazo es inelástico, pero a largo plazo, quiere decir, tal vez suceda en largo plazo que su electricidad va a ir bajando. ¿Por qué? Porque justamente ahora se ponen a analizar Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace un par de años, 5 años creo, inventó el fracking, que era una forma de poder sacar petróleo más rápido, que contaminaba bastante y dañaba ese terremoto y todo. Pero era un sistema de producción nuevo que sucede a largo plazo para poder cambiar la estructura de producción. Entonces Estados Unidos está compitiendo ahora con Rusia en la extracción de petróleo. Está haciendo una jugada bastante fuerte. Y de ahí viene un poquito la sobreoferta que hubo en la pandemia. Entonces, a largo plazo, existe ese periodo de tiempo en el que tú puedes cambiar todo. Entonces, tal vez era muy rígido a corto plazo el petróleo, pero si tú lo analizas a largo plazo, ya existen otros métodos de producción para sacar petróleo más rápido. Sí, ya existen más competidores en el mercado, países que encuentran petróleo, o inclusive ya hay otras fuentes de energía que ya no usan petróleo, como el hidrógeno, solar, etcétera. Entonces ya cambia ese patrón rígido que había al principio. Piensa de otra forma, a corto plazo, tú tal vez te gustaba la carne, pero a largo plazo tal vez te hiciste vegano, hay gente que pasa eso. Entonces, algo que para ti era importante, a largo plazo ya no lo es. ¿Sí está clara esa idea? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver matemáticamente cómo serían las gráficas de esto. Voy a borrar esta parte. Ya vimos que esta que es así, se comporta, se comporta así, la que es como una línea recta. Por ejemplo, la unitaria, vamos a poner aquí los tres gráficos que faltan. Ya vimos que la línea recta posee la unitaria, la inelástica y la elástica. Los otros gráficos que nos faltan de ver los encuentran en los libros. Generalmente son estos. Vayan pensando cuál le pertenece a cada cual. ¿Y por qué sería así? Y esta última sería así. Entonces pongamos una demanda así. Pongamos una demanda así. Y otra demanda así. Entonces esta es una línea recta, y esta es una línea curva. Fíjate que no hemos puesto ups, esta de aquí, ya la vimos. Aquí posee los tres, lo que es unitaria, elástica, inelástica. ¿A cuál le pertenecerían las otras? Es decir, ¿cuál sería cero? ¿Cuál sería uno, electricidad? ¿Y cuál sería, bueno, esta de aquí sí, cuál sería esta de acá?
Les doy unos minutos para que piensen. Está sencillo, me aviso. ¿Qué tal? Entonces, fíjense que aquí es indeterminado, por ejemplo, la A, este sería con cero, la B, este sería con uno, la C. ¿A cuál asignarían? Este aquí sobra. Profe, el B le asignaría la primera. El B. El B es igual a cero. Muy bien, ¿por qué? Excelente. ¿Por qué decimos que está aquí? Tendría una electricidad cero. Porque Por más que el precio punto, suba, Es exacto. A ver, Porque no altera la demanda. no altera la demanda. Muy bien, sí. Entonces, fíjate que aquí estamos diciendo que a esta cantidad, por más que el precio cambie, el precio sube, 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 o baje, 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 la cantidad sigue fija. Como la cantidad está fija, ¿qué va a pasar con esta formulita? Entonces nos vas a ir hacia el cero, por más que cambie esto. Por lo tanto, cero dividido para cero, cero dividido para cualquier número es cero, multiplicado por cualquier otro que estés acá, va a ser cero. ¿Sí? Recuerden que cero por La infinito de es pronto es el gráfico número 3. la A. Ajá. Entonces, bajo la misma hipótesis, esta de aquí nos va a salir en cambio indeterminado, porque aquí donde nos va a quedar cero es en la parte de abajo. Y si tienes en la parte de abajo cero, esto va a ser, recuerden, esto es igual a cero. Esto va a ser indeterminado en cambio. Perdón, sí, indeterminado. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que por más que cambie la cantidad, el precio sigue fijo y como está en el denominador, nos va a dar indeterminado. ¿Sí? Ahora, y el de acá, el que falta. Sí.
sería unitaria, y es lo que pasa cuando tienes una especie de curva, así, en la que las proporciones aquí y acá son iguales. Aquí la elasticidad te va a dar un 1. Entonces estos son los gráficos que ustedes encuentran en los libros para explicar esos otros casos matemáticos. Y hablamos que esto, bueno, esto de aquí es muy... Esto lo vamos a ver, por ejemplo, solo en competencia perfecta, donde cada empresa vende un poquito. Entonces ellos tendrían una elasticidad ilimitada, por ejemplo, así. Entonces eso puede ser más adelante, se lo vamos a utilizar. Y ahí estarían los tres casos que se encuentran. Y con eso ya terminamos lo que es elasticidad de la demanda. Para la oferta también se aplica, pero aplicándole sobre el concepto de la oferta. Y nos faltan las otras dos, que sería elasticidad ingreso. En base a lo que hablamos, ¿quién podría definirme qué es la elasticidad de ingreso? ¿Cómo la mediríamos? Mediría la sensibilidad demandada de un bien y servicio. Demandada. Sería con una variación de ingresos, digamos. Sí. Está bien. Entonces, sería la elasticidad, por ejemplo, renta que le llaman, ingreso, renta. Recuerden que renta para nosotros es ingreso. Sería la variación porcentual, pongamos acá pongamos, variación porcentual de la cantidad demandada, ¿sí? Cuando cambia, ¿qué cosa? Precio tal vez. Más o menos. La renta. El ingreso, la renta. Sí. ¿Por qué? Porque es la elasticidad de ingresos. Es decir, cuando cambia el ingreso, cuando tú tienes más ingresos, ¿cuánto va a cambiar la cantidad? Sí. Entonces también es bastante útil si se ponen a pensar. ¿Cuánto va a cambiar la cantidad cuando cambia el ingreso? Sí. Y la última, también la elasticidad cruzada. No me acuerdo cómo la definimos. Déjenme ver por aquí. Elasticidad. Vamos a cruzada. Sí. Esa tal vez es un poquito más complicada de entender. ¿Preguntas? Por ejemplo, esta de aquí, vamos a conceptualizarla también. Tienen en el libro de conceptos. Esto que está aquí, la elasticidad de renta, por ejemplo, la elasticidad de renta significa la variación porcentual me avisan si no entienden porque escribir con el mouse es un poquito complicado, la verdad. Porcentual de la cantidad demandada cuando varía la renta en una unidad. Cuando varía la renta en una unidad porcentual. Pongámosle un ejemplo práctico para ustedes, desde el punto de vista, por ejemplo, en una unidad porcentual. Supongamos que ahora que se está discutiendo el salario básico, ustedes venden un producto, tienen su precio, tienen su cantidad que venden mensualmente, y la pregunta que le van a hacer desde el departamento, le van a decir, ¿podrías definir cuánto van a aumentar las ventas ahora que va a incrementar el salario básico? Todavía no sabemos cuánto y se está haciendo están proponiendo varios, algunos están proponiendo que se va a estar reduciendo por el proceso de inflación, que sea negativo.
Entonces, la idea es esa. Ahora que va a incrementar la renta a las personas, ¿cuánto va a incrementar la cantidad demandada de producto que ustedes venden? Se mantienen 400, profe, según las noticias. Así ya, eso es lo que se esperaba. Pero igual, supongamos que se cambia. Supongamos que ustedes van a hacer ese estudio y entonces tendrían que calcular electricidad renta. Es decir, cuánto va a cambiar la cantidad demandada de tu producto cuando va a incrementar la renta. Entonces, si le ven la utilidad. ¿Qué tal? Sí, sí te creas idea. Entonces ya vamos al ejercicio de esto también. Y la última, la más, tal vez la que se les hace más difícil entender es la cruzada. Pero es sencillo. No se entiende bien porque su nombre es cruzada, pero la idea es, por ejemplo, pongamos que ustedes quieren ver cuánto varía. Ustedes pueden hasta crear su propia electricidad. ¿Cuánto varía la cantidad de un producto B? ¿Sí? Por ejemplo. Ups. Sí, dejémoslo así. ¿Cuándo varía el precio de alguna idea? De otro producto. Exacto, de otro producto, porque si le pones la B, ya es electricidad de demanda. De otro producto, pongámosle A. Entonces también es interesante ver esto. Es cuánto va a cambiar tu producto cuando bajan el precio de otro producto, ¿se acuerdan? Sabemos que la demanda de un producto va a estar también en función del precio de los bienes relativos a este. Si tú vendes hot dog, yo te vendo hamburguesas y bajo el precio de las hamburguesas, seguramente va a afectar la demanda del producto de hot dog. Entonces, es interesante ver cuánto cambia la demanda cuando cambia el precio de otro bien. ¿Qué tal? Si está clara esa idea, vamos a conceptualizarlo. No sé dónde borrar. Voy a borrar esta partecita, aunque no lo voy a usar bien. Aquí voy a poner elasticidad. Electricidad precio cruzada le ponen, pero puedes poner electricidad cruzada. Como la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien, ¿sí? La variación porcentual muy grande saco, que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio porcentual de otro bien, por ejemplo. Cuando, cuando cambia la variación porcentual de otro bien. Entonces también puede ser muy útil para ustedes esta idea. ¿Cuánto va a cambiar la demanda de un bien cuando cambie el precio de otro? Si no tienen relación, pues nada, pero si tienen relación, depende del grado de sustitución que hay entre ellos, ¿sí? De qué tan iguales sean. Por ejemplo, ¿te gusta el helado de fresa como el helado de chocolate o de vainilla y chocolate? ¿Qué pasa si baja el precio del de vainilla? ¿Cómo afecta la demanda del de chocolate? Porque son bienes sustitutos, ¿verdad?
Un día que te comes chocolate, otro día te comes vainilla. Si baja el precio de uno, ¿cómo te afecta? ¿Qué tal? ¿Está clara esas dos ideas? Esas otras dos elasticidades. Ok. Y para terminar, vamos a verificar otra idea más, que ya la habíamos hablado. ¿Se acuerdan que hicimos una representación gráfica? Esta es la demanda. Ya habíamos encontrado un punto que era aquí donde la necesidad era unitaria, por ejemplo, que era donde podrías maximizar tus ingresos exactamente, y tus ingresos se iban a comportar así, ¿no? Con ese máximo aquí. Y este era un ingreso total que se derivaba de la cantidad vendida, por ejemplo. Entonces le debería encontrar esto aquí, pero ya lo hemos hecho prácticamente. Y la idea, de hecho, aquí habíamos dicho que era inelástica. Aquí era elástica, perdón, y aquí era inelástica. Y aquí la elasticidad es, aquí era elástica y aquí era inelástica. Sí. Si no me recuerdo si vimos eso. Y ahora hay que complementar un poquito con más matemática. Vamos a explicar qué es lo que pasa aquí. Si decimos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad, no hay discusión. Precio que tú cobras, cantidad que has vendido, tu ingreso. Pero luego podemos decir que el precio es una función de la cantidad. ¿Qué significa una función? Lo van a ver en matemática. Y decimos que el precio depende de la cantidad. ¿Sí? Entonces el precio es una función de la cantidad. Por consiguiente, si yo quiero llegar a este máximo, ¿se acuerdan? Que es igual a 0. Yo derivaba el ingreso total con respecto, por ejemplo, a la cantidad. Si yo hago esto, lo que se acaba es el ingreso marginal. El ingreso por cada unidad vendida, cuánto me va importando, ingresando. O sea, la idea es justamente llegar a este puntito, donde ya no hay variación, ¿sí? Antes de empezar a caer. Si yo derivo esto de esta función, por ejemplo, digo que la variación del ingreso total con respecto a la cantidad va a ser igual a la variación del precio que depende de Q por Q sobre la variación de Q. Y esto en matemática lo van a ver como una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque aquí cuando cambia el ingreso total en una cantidad, no solo depende de Q, sino también de P, porque P es una función de Q. ¿Está clara esa idea? Entonces, si tú derivas con respecto aquí con P, te puede quedar, por ejemplo, P. Y te va a quedar Q por la variación de P cuando cambia Q. Esto es porque aquí hay una regla en cadena. Este es U y B. Sí. Y aquí, este sería el ingreso marginal.
el ingreso por cada unidad nueva que tú vas vendiendo. Aquí hay un proceso de compensación que lo vamos a ver después, que es para vender más tengo que bajar el precio, entonces pierdo algo que sería esta cantidad, pero gano la nueva cantidad que se compensa por la mayor cantidad, porque es elástica en ese punto. Entonces esa es la idea básica de presionar un poco la elasticidad en función del precio hasta llegar a su punto máximo. Sí, no sé si están de acuerdo con eso, me están siguiendo. Y para finalizar la prueba, yo puedo decir que el ingreso marginal dividido por el precio, lo cual quiere decir que esto lo voy a dividir por el precio, así que me va a quedar P dividido para P, ¿sí? Más Q dividido para P por la variación de P sobre la variación de Q. Y déjenme borrar esto. ¿Y para qué hago eso? Para relacionar el ingreso marginal en función de la elasticidad de la demanda. ¿Por qué? Porque esto aquí se hace 1. ¿Sí? Y esto que está aquí es la inversa de la elasticidad de la demanda. Entonces esto es 1 sobre la elasticidad de la demanda. ¿Se dan cuenta que es la inversa de la fórmula que les puse? Entonces esto que está aquí es la inversa. Por consiguiente, yo tengo que el ingreso marginal sobre el precio es igual a 1 más 1 sobre la elasticidad de la demanda. Y para terminar esto, yo multiplico, despejo el ingreso marginal, lo que conlleva multiplicar P por todo esto que está aquí, y tengo esto. ¿Qué consigo con esta idea que les he puesto aquí? Mostrar esa relación que hay en este punto, ¿sí? Entre la demanda con tus ingresos. Y como tú vas presionando esto hasta maximizar tus ingresos. Porque al final, cuando que estás maximizando tus ingresos, estás presionando sobre la elasticidad de la demanda. Sí. Y recuerden que la elasticidad de demanda tiene varios componentes. Por ejemplo, si la elasticidad de la demanda es mayor a 1, el ingreso marginal de la empresa, el ingreso por cada unidad vendida, ¿sí?, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tú puedes presionar, es elástico, bajas el precio un poquito y la compensación en mayor cantidad te da mucho más ingresos. ¿Sí? Y entonces el ingreso total será creciente, sigue creciendo. Entonces ahí cuando ustedes sean directores de empresa, lo que sea, pensarán un poco sobre eso, ¿no? Es decir, queremos vender más productos, vamos a bajar el precio. Ok, ten cuidado, ¿es elástico o no es elástico? ¿Cuánto va a ser la compensación? ¿Será suficiente para ganar más? Tienen que llevar toda esta teoría a la práctica. Si, en cambio, la elasticidad de la demanda es igual a 1, es unitaria, ¿recuerdan? Ese punto en el que ya no se compensa. El ingreso marginal, el ingreso por cada unidad nueva de producto que vendas, será 0. Ya que no te compensa. Lo que bajas en precio, lo pierdes en precio, lo recuperas en cantidad y no hay ganancias, se anula. Entonces ahí el ingreso total es máximo. ¿Sí? Si estás en esta parte, puedes presionar sobre el precio para ganar mucho más. Si estás en esta parte, ya no se compensa. Lo que pierdes en precio, lo recuperas en cantidad, pero ya no genera mayor beneficio. Sin embargo, si estás en la parte que es inelástica, menor a 1, ¿sí?, el ingreso marginal, ¿sí?, será negativo. Estás en la parte de abajo de la curva. Quiere decir que sales perdiendo si bajas el precio porque no se recupera en base a mayor cantidad vendida.
Entonces, el ingreso total será decreciente. Y es esta idea que les puse aquí. ¿Sí? Preguntas. Quieren copiar esto, pero está en los libros. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me siguieron? Tal vez un ejercicio de aplicación, profe, de eso. Sí hicimos bastante. ¿Te acuerdas que hicimos otra vez? Pero hagamos otra. Voy a buscar uno por aquí. Aquí tengo las notas de lo que saqué. Ok. Supongamos que la demanda. Ok. Supongamos que la demanda de un producto está dado así. 50 menos Q sobre 20. No sé si esto ya lo hemos hecho. Creo que no. Entonces, supongamos que estamos haciendo esto. Sí. Este es el precio. El precio, fíjate, aquí está el precio. El precio es una función de la cantidad demandada, por ejemplo. Entonces, el ingreso total es igual precio por cantidad. ¿Tú cuál vas a reemplazar? Aquí. P. El precio. El precio, porque está fácil. Aquí ya tenemos el precio. Entonces, vayan haciéndolo porque está sencillo esto. 20 por Q por Q. Y nos queda 50Q menos 1 sobre 20Q cuadrado. Y esta es tu función de ingreso total. Quiere decir que, fíjate, por cada unidad que tú vendas, esto no es lineal, esto ya es cuadrático, por lo tanto va a tener un máximo, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a hallar ese máximo de ganancias, presionando sobre la demanda, la idea que hemos hablado. Entonces grafica esto, vas a analizar y vas a ver que es inelástica en tal punto, elástica en tal punto, porque es lineal, y inelástica y unitaria en tal punto. Si derivamos esto con respecto a la cantidad, conseguimos saber cuánto de ingreso nos entra por cada unidad que vendamos, que es la idea de esto. ¿Cuánto me da aquí? ¿Cuánto me da? Esto ya vimos cómo derivar. ¿Cuánto es? Sería 50 menos un décimo de Q. Muy bien, exacto. Como esta es cuadrática, esta va a tener un máximo. Y el máximo al ojo es 500. Porque esto pasa acá, pasa a multiplicar 500. Quiere decir que cuando yo logro vender 500 unidades, no me importa qué precio, porque ya puse la función de precio acá. Entonces, con que logre vender 500 unidades, yo maximizo mis ingresos, no importa el qué precio. Sí. Entonces, quieren probémoslo. Entonces, aquí es 500. De hecho, saquemos el precio para que se pueda probar. Pero el 500 puedo reemplazarlo aquí. ¿Cuánto me da? Que va a ser lo mismo que 500 por el precio que me va a dar después. Fíjate, porque está aquí. Aquí tengo el ingreso total en función del precio y en función de Q. Acá tengo el ingreso total en función de Q solamente. Por lo tanto, si yo reemplazo aquí los 500, me va a dar la misma cantidad que si yo multiplico luego por el precio. ¿Sí está clara esa idea? Es matemática. Álgebra nomás.
Si está claro, repito. Sí está claro, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me da de ingreso? Hay dos formas de 12.000. solucionar esto, ¿sí? 12.500. Sí. Ya. Perfecto. Ahora yo les digo, prueben con cualquier otra Q. Prueben con 510. Prueba con 490 y vas a ver que no llegas a esta cantidad. Sí. Quiere decir que si vendes mucho más, para vender mucho más, has tenido que bajar el precio y ya no te compensó. Y si vendes mucho menos, has tenido que subir el precio, pero igual no te compensa. Sí. Entonces, no vas a encontrar otra cantidad que sea de 500 en la cual maximizas tus ingresos. En este caso, que todavía no le hemos metido costos. Pruébenlo, traten de ver, van a ver que no encuentran otro que sea máximo. Si quieren el precio, mételo aquí y sacas el precio. Sí. No avisen, pruébenlo, no avisen. ¿Qué tal? ¿Encontraron alguna diferente 500 que le dé mayor ingreso? A la compañera que no pudo entrar porque no tiene internet. Después, por favor, hay alguna amiga que le ayude y después que me escriba si tiene alguna duda. Necesita alguna aclaración. Puede ser en los libros también. ¿Qué tal? ¿Encontraron? 600, prueben con 600. Mientras más vendes, mejor. Prueba con 1000.
¿Qué pasó? ¿Sí probaron? Ok, entonces vamos ahora a ver un momento lo de elasticidad cruzada, elasticidad precio, con un ejemplo. Aquí noté uno. Justamente el ejemplo de elasticidad con respecto a lo PEP. ¿Saben lo que es lo PEP? ¿Sí saben lo que es lo PEP? ¿No es, profe, la Organización De los que de exportan Países petróleo. Exportadores? Sí, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Se me cerró. Entonces, aquí la idea es bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de la demanda mundial de petróleo. Por ejemplo, la demanda mundial de petróleo tiene una elasticidad a corto plazo de 0,05. ¿Es elástica o inelástica? Y una elasticidad a largo plazo de menos 0,40. Sí. Mientras que la oferta competitiva, por ejemplo, la que no tiene que ver con la OPEP, por ejemplo, porque no todos los países pertenecen a la OPEP. Entonces, la oferta competitiva de petróleo es 0,10. Y acá también va a ser, en cambio, acá 0,4. Primera pregunta. ¿Es razonable esas estimaciones de elasticidades? Explicar. ¿Puede repetir la pregunta? Las elasticidades calculadas aquí, estas son las elasticidades. Momento, elasticidades. Estas son las elasticidades a corto y largo plazo de la demanda mundial de petróleo y la oferta competitiva mundial de petróleo. ¿Estas elasticidades a corto y largo plazo son razonables o no? Aquí puedo escribir un momento. No le puedo agrandar la letra. No sé cómo agrandarle la letra. Pero en fin, ¿qué tal? ¿Tiene sentido esto o no? Aquí me explica. Elasticidades a corto plazo.
con las de largo plazo. ¿Qué pasó? ¿Está complicado? No sería razonable, ¿Por qué? porque usted había dicho que a largo plazo siempre sufre una variación y ahí prácticamente no estaría sufriendo mucha variación. Pues, ¿por qué no? Sí sufre. Fíjate. Aquí, tiene coherencia primero. Los signos tienen coherencia. Tienen coherencia porque la demanda, quiere decir, cuando incrementa el precio del petróleo, la demanda tiende a caer a corto plazo, pero una cantidad muy poca. Entonces es inelástica. Poco tiene sentido porque tú no puedes a corto plazo cambiar tu industria que usa petróleo por alguna alternativa, por ejemplo, por electricidad o solar, necesitas tiempo para poner eso. Pero a largo plazo, si te das cuenta, sigue siendo negativa, por lo tanto, cuando incrementa el precio, baja la cantidad, pero ahora sí, a largo plazo, sí existe una electricidad, de hecho, mucho más. ¿Sí la ves? 0.40. Entonces, todavía sería inelástica, pero ya ahora sí es mucho más grande que acá. Sí. ¿En qué sentido? De que justamente a largo plazo ya habrás buscado algunas alternativas para poder compensar ese problema que tienes. Entonces, fíjate cómo ha cambiado. Todavía es importante, pero sí ha habido variación. Con la oferta, ¿qué pasa con la oferta? Con la oferta podemos observar que es positiva, lo cual tiene sentido. A mayor precio del petróleo, tú como país, por ejemplo, quieres vender más, así como Ecuador vendió bastante cuando está el precio muy alto, ya que te entran más ingresos. Entonces, tiene sentido, pero a corto plazo no puedes ofrecer mucho. Fíjate, también es media y es inelástica, del 0.10, pero a largo plazo, aunque sea inelástica, fíjate que también cambió bastante. Porque a largo plazo, por ejemplo, tú ya puedes pensar en colocar nuevos sistemas, en colocar nuevo capital para poder aumentar la oferta mucho más de petróleo. Entonces, a largo plazo, sí, sí cambia un poco. ¿Sí? Entonces, tendría sentido. Para mí tendría sentido. Y ahora vamos con esta idea. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a trabajar con el corto y largo plazo. Con el corto plazo, vamos a suponer que la demanda a corto plazo es 35,5 menos 0,03p. Vamos a poner dos ofertas aquí. La oferta competitiva, por ejemplo. La oferta competitiva, una oferta que sí depende del precio. ¿Sí? Porque es la oferta que varía. Pongámoslo así. 18 más 0,04p.
de la oferta competitiva. Ahora vamos a poner aquí abajo la oferta total. Sería la oferta con la oferta del OP, por ejemplo. ¿Sí? Oferta total. Vamos a ponerle 32 más 0,04p. Sí, esta sería la oferta del mercado competitivo. Esta sería la oferta total. Sí. Pongamos que lo que falta sería lo que está dando la OPEP. Una oferta fija, por ejemplo, petróleo. Sí. ¿Cuál sería la cantidad y precio de equilibrio en este mercado? ¿Y cómo esto cambia en el largo plazo? Si decimos que en el largo plazo los coeficientes cambian, entonces pongámosle aquí 47,5 menos 0,27 P. Pongamos que la SC es igual a 12 más 0,16 P, y este es igual a 26 más 0,16 P. Sí. Entonces, allá la cantidad de equilibrio y las elasticidades. De precio de la demanda, por ejemplo. Sí. Sáquenlo rápido que no se nos va la hora. Si no, mañana hacemos una de precio cruzado. A ver si cuando lo tenga. Y grafiquen también, no se olviden de graficar. Eso ayuda mucho para entender.
¿Te sacaron la cantidad? ¿Qué tal? ¿Le tienen algo?
Claro, ya lo tiene.
¿Qué tal? Ya se acabó la hora. No sé si hicieron algo. Profe, yo tengo una duda. Dime. La elasticidad de la demanda se saca tanto de corto plazo y de largo plazo, ¿verdad? En este ejercicio. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, no sé si tuvieron problemas con el ejercicio, estaba sencillo. Yo me viene a hacer más en cambio de elasticidad precio cruzado, para entender un poco esa idea. ¿Preguntas? Ok, entonces, bueno, lo dejamos ahí. Seguimos mañana. Y no tengo que decir. Chao, pasen bien. Gracias, profe.